Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, señor. Muchas gracias por confirmarme el audio. Bueno, muchas gracias por la puntualidad. En esta tarde vamos a realizar acá unas cipas de cierre de la tarea 2 del curso de cálculo integral. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio rápido de qué es lo que necesitamos nosotros entender en primera instancia para poder enfrentar el problema de resolver esos ejercicios de integrales. Entonces, me gustaría conocer de los que están aquí presentes si ya tienen el ejercicio no resuelto, si tienen alguna duda. ¿También? ¿Todos tienen el ejercicio 1 o les falta el ejercicio 1? Yo tengo duda es en la comprobación de mi... Buenas tardes, qué pena, Buenas profe. tardes, ¿cómo está Mi nombre John? es John Jairo Rojas. Yo Ah, tenía duda es que en la fabricación de GeoGebra, porque primero digité fue sí, pues ahí era antiderivada, ¿no? Y yo digité en GeoGebra primero fue la ecuación de la función y después fabriqué la solución. la solución de la derivada. Entonces, no sé si la Pero, figura me queda bien o me queda al revés. estamos hablando de cuál literal, ¿cuál le tocó? ¿Qué literal le La tocó? A, la literal A, profe. El literal A del ejercicio 1. Bueno, Señor. entonces vamos a mirar acá, entonces el literal A. Les voy a compartir acá, aprovechando la pregunta de John, y les voy a compartir esta parte aquí de GeoGebra. Denme un segundo, yo comparto toda la pantalla. Bueno, ustedes me confirman si ya están viendo la pantalla, por favor. Toda la pantalla. Señor. Sí, 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 señor. profe. señora. Sí, bien pueda. ¿Quién me habló? Bueno, entonces vamos a resolver aquí la duda respecto al ejercicio que me está preguntando John, que es de la letra A. Entonces, para eso voy a trabajar aquí en un tablero virtual. Me confirman si ustedes también están viendo el iDrew allí. Sí, sí, señor. Sí. Bueno, entonces lo primero pues es resolver esta integral, ¿cierto? Entonces, para resolver la integral tenemos que recordar algo para nosotros tener claridad en la solución de una integral. Resulta que la integral de una función f de x, ¿sí? Por el diferencial de x, lo que nosotros vamos a encontrar es una función que vamos a llamar f grande de x, ¿sí? F mayúscula. Entonces, cuando nosotros resolvemos una integral, lo que nosotros estamos haciendo aquí es encontrar una función f, de tal manera que si yo derivo esa función, ¿sí? De tal manera que si yo la derivo, lo que yo voy a encontrar es la función que hay acá adentro. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá, por ejemplo, una muy conocida que es la primitiva, por ejemplo, si yo coloco aquí el, el seno de x, por así decirlo, ¿sí? Si yo coloco aquí la función seno de x, la integral del seno de x es una función que al derivarla me dé seno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí? Una función que al derivarla me dé seno sería menos coseno de x más c. ¿Qué es lo que significa esta constante c? Que es una familia de soluciones de la integral, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer la comprobación? Entonces voy a aprovechar aquí la letra A de nuestro compañero y vamos a plantear esta solución con ayuda de Juan. Listo. Entonces tenemos la integral de t cuadrado, t al cuadrado más secante al cuadrado de x, ¿sí? De t, perdón. Eso es lo que tenemos nosotros aquí por el diferencial de t.
Entonces, para resolver esa integral, aplicamos las propiedades de la integral. Entonces, como tengo la suma de dos funciones, lo que puedo hacer es separar la integral en dos, ¿sí? Entonces, hago la integral de t cuadrado por dt y le sumo la integral de secante al cuadrado, ¿cierto? Todo eso por el diferencial de t. Sí, ahí somos Entonces, dos. listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es encontrar esa función, esta función f. Entonces vamos a aplicar entonces las técnicas de integración. ¿Qué técnicas de integración vamos a aplicar acá? Pues tenemos una que es muy conocida y es la regla de la potencia y es una de las que más se usa. Yo la tenía por acá separadita, esta. Por ahí está esto. Esta de aquí es la regla de la potencia para yo integrar una potencia. Sí, entonces aquí la tengo. Voy a hacer aquí zoom grande para que no me estorbe acá la pantalla. Bueno, entonces vamos a resolver esta integral. Entonces, ¿cuánto me queda esta primera integral? La primera integral, ¿cuánto me queda? La integral de t cuadrado. Entonces vamos a aplicar esta reglita, ¿cierto? Entonces vamos a colocar la misma base, ¿cierto? Al exponente, le sumamos, lo restamos. Le sumamos uno, Sumando ¿cierto? 1. Y todo dividido entre lo que nos dé. O sea que lo que nosotros tenemos acá es que es t a la 3 sobre 3 más c. Ahí me sale una constante, la voy a llamar c1, ¿sí? Más, y vamos a hacer la integral entonces de la secante cuadrado. Entonces sería una función que al derivarla me dé secante cuadrado. ¿Cuál sería esa? Esta sería la. ¿Qué función al derivarla me da secante Tangente, cuadrado? tangente. La tangente, ahí se la está diciendo. Entonces aquí me da tangente de t, ¿cierto? Porque la variable ahí es t. La tangente de t más me sale la otra constante, C2, ¿cierto? Entonces aquí ya aplicamos la integración. Aquí ya se resolvió. Como tengo dos constantes, pues lo que yo puedo decir es que esto es un tercio de t al cubo, ¿cierto? Un tercio de t al cubo más la tangente de t, ¿cierto? Más la tangente de t más, y aquí podemos generar una constante para esa C1 y C2 que la podemos llamar C3, por ejemplo, ¿cierto? Donde quién es C3, siendo riguroso C3, entonces sería igual a C1 más C2, Profe, t ¿cierto? al cubo, un tercio de t al cubo. Gracias, un tercio de t al cubo. Entonces aquí tenemos ya esa integral. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar lo que es lo que vamos a hacer. Entonces, partiendo de la premisa de que la integral es una antiderivada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en GeoGebra. Entonces, ojo muchachos, nosotros podemos trabajar en GeoGebra Online. GeoGebra Online, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con GeoGebra Online? Que GeoGebra Online, cuando uno está trabajando en GeoGebra Online, le habilita una interfaz que tiene un poquito de botones. No tiene todos los botones ni todos los comandos para uno realizar un buen trabajo acá. Mi recomendación es que tengan GeoGebra descargado en su computador, pero no el GeoGebra 5, no el GeoGebra 6, sino descargar el GeoGebra Clásico 5, que es el que nos permite a nosotros tener, bueno, para Subtonic no, aquí en la misma página de GeoGebra, aquí en GeoGebra Clásico. Vamos a buscar, bueno, necesito que me lleves a las calculadoras. Me está llevando, voy a buscar GeoGebra ORG y aquí están todas las calculadoras. GeoGebra ORG. No me quiere llevar a la página. Me está llevando de una vez al simulador. Voy a buscar dónde está el GeoGebra ORG. GeoGebra ORG. Me está llevando de una vez al simulador. Necesito que me lleves a GeoGebra ORG. Vamos a ver si aquí está. Listo, aquí en la página de GeoGebra. Vamos a buscar acá las instalaciones, las calculadoras. Aquí podemos buscar las calculadoras. Buscamos las suite de calculadoras.
y vuelve y me sale esa parte, recursos, ¿dónde están las descargas? Espérame un segundo acá, aquí, que se me pegó aquí la pantalla un poquitico de este, que se me pegó acá, algo pasó con eso que se me pegó. Profe, ahí donde dice app download, descarga de la app. Sí, es que se me pegó aquí se me había pegado aquí, aquí donde dice descargador de software. Entonces, el GeoGebra Clásico 5 nos permite a nosotros unas funciones más avanzadas. Entonces, esa es la recomendación mía, ¿sí? Yo ya lo tengo aquí descargado y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos al tablero donde tenemos el iDraw para mirar acá la situación. Entonces, ustedes están viendo las dos pantallas, el tablero y el GeoGebra, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí están Sí, sí, viendo los señor. dos? Sí, sí, Bueno, señor. listo, entonces, bueno. Entonces, vea, yo voy a tomar voy a escribir f de x, voy a escribir f de x y voy a escribir la que me entrega el ejercicio. Entonces, f de x, como estamos hablando en GeoGebra, entonces GeoGebra ya toma por defecto la variable x y la variable y. Entonces, esta variable t, pues la vamos a simular aquí en GeoGebra como variable x. Entonces, si yo tengo la función x al cuadrado más la secante al cuadrado de x. Si yo tengo esta función, ¿sí? Yo aquí la tengo dibujada, esa es la función x al cuadrado más secante al cuadrado de x. Yo le voy a dar la instrucción acá y voy a llamar entonces y escribo el comando integral. Entonces aquí escribo int y aquí me sale integral función, función variable, función abscisa. Entonces yo voy a calcular aquí integral de la función. Y aquí en la función me pide ingresar el nombre de la función o la descripción. Como yo ya la tengo aquí escrita, pues yo puedo escribir aquí f y él me va a calcular la integral y me va a mostrar entonces la solución, ¿sí? ¿Quién es esa solución? Entonces aquí me está diciendo que la solución es 1/3 de x al cubo más tangente de x. Ven que es la misma solución que nosotros tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa con esta variable que me aparece aquí, esta constante c? Esa constante c es precisamente la familia de funciones que hacen que me dé una solución. Depende de los valores iniciales, nosotros podemos encontrar esa variable c. Hasta ahí me siguen. ¿Cómo hacer la verificación? ¿Sí? Entonces aquí está en la definición. ¿Cómo voy a probar yo? ¿Cuál va a ser la prueba? La prueba va a ser ingresar la función que nosotros encontramos, que va a ser esta, ¿sí? Esa va a ser nuestra función. Entonces yo la voy a ingresar con otro nombre. Puedo llamarla, por ejemplo, h. Entonces voy a escribir h de x es igual a x al cubo sobre 3 más tangente de x. Y le voy a agregar la constante c. Agregar la constante c. Entonces aquí me dice que creo un deslizador y aquí efectivamente entonces me generó la solución. Entonces yo voy a comprobar la solución que encontré con GeoGebra y la solución que yo encontré que es esta. Entonces, ¿cómo la ven ustedes allí? ¿La ven diferente o la ven igual? Entonces, observan ahí, ¿sí? Así es como se comprueba la solución. Si usted quiere, para que esto le quede más amigable, entonces usted puede elegirle unos colores a eso para usted probar o lo que podemos hacer es, por ejemplo, arrastrarle el nombre para identificar cada una de ellas que representa, ¿cierto? Entonces aquí está, por ejemplo, la función f, que es la original. Después podemos mirar si colocamos entonces la gráfica de la integral, que es esta, ¿sí? Esta es la integral. Y podemos colocar entonces también la solución, que es exactamente la misma expresión, ¿sí? Entonces, ahí ya están representadas. ¿Cómo se hace la prueba para saber si la solución está correcta?
Pues primero ya lo probamos acá porque GeoGebra me calculó aquí la integral, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Como ya tengo acá, como ya tengo la solución que yo ingresé, que es esta, ¿qué es lo que tiene que suceder para devolvernos a la principal? Entonces yo le digo derivada, yo le digo aquí derivada, derivada de la función para que me vuelva a la original. Entonces yo voy a derivar h. Y si yo derivo h, ¿a dónde me tiene que devolver? Me tiene que devolver a la misma de arriba. ¿Se la nota? Esa sería entonces la manera de probar la solución de esta integral. En este caso, el ejercicio que estamos trabajando es el ejercicio A, ¿sí? No sé si les queda con mayor claridad esta parte. Me Sí, gustaría profe, sí escucharlo. me quedó claro. Sí. Gracias. Bueno, entonces tienen que recordar eso. Entonces, lo que acabamos de hacer es lo que hay acá. Por ejemplo, acá, si la solución de esta integral es esta función, ¿cómo hago yo para saber si está bien? Pues la derivo y me tiene que dar lo que hay acá adentro, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, una función en física, por ejemplo, en física, la derivada de la posición es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. O la segunda derivada de la posición es la aceleración. Entonces así podemos nosotros identificar. Entonces si nosotros tenemos, nos dan la aceleración de un sistema y nos piden hallar la velocidad, pues ¿qué operación tenemos que hacer? Devolvernos. O sea que yo lo que tengo que hacer es integrar. Y al integrar entonces me voy a devolver. Y si a mí me piden, por ejemplo, hallar la ecuación de posición dándome la ecuación de velocidad, pues lo que yo voy a hacer es que voy a integrar para poder devolverme a la función original, ¿sí? Lo que yo les estoy diciendo acá es que, por ejemplo, si yo tengo la función de posición x de t, ¿sí? La velocidad, que depende del tiempo, es la derivada de la posición. Entonces eso es x' de t, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y de igual manera pasa con la aceleración. Entonces, la aceleración, por ejemplo, la aceleración respecto al tiempo es igual a la derivada de la velocidad. Y es lo mismo que tener la segunda derivada de la posición. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Entonces, si me dan la aceleración y me piden velocidad, pues integro. Y si me piden aceleración y me piden la posición, pues tengo que integrar dos veces. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos para el segundo ejercicio. Entonces, en el segundo ejercicio, lo que más se les ha dificultado a algunos estudiantes es la gráfica o sea, de la situación que tienen aquí respecto al ejercicio. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar un ejercicio ya que ya tengo aquí resuelto, o si ustedes quieren resolvemos uno de los de ustedes, no sé si tengan dudas allí todavía con la solución de aproximándonos con Riemann. Yo igual voy a aprovechar aquí que tengo ya un ejercicio montado, que es el ejercicio número B. ¿Sí? Yo tengo el 1B aquí ya resuelto. Entonces, yo lo tengo aquí resuelto, lo voy a mostrar. Aquí está en la pantalla, me confirman si están viendo la pantalla. Entonces, la solución para antes de resolver el ejercicio, yo lo que tengo es que analizar un poco qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que debo yo tratar de encontrar. Entonces, resulta que cuando nosotros estamos haciendo aproximaciones del área bajo la curva, entonces voy a aprovechar aquí el GeoGebra y voy a hacer uno nuevo aquí, voy a hacer uno nuevo, voy a hacer uno nuevo, a guardar, voy a hacer uno nuevo aquí, por ejemplo, voy a escribir f de x igual a, vamos a ver, a x al cuadrado más 2x menos 1. Voy a subir un poquitico aquí, 2, va a ser 0,5. Bueno, entonces vamos a suponer
que vamos a calcular el área bajo la curva de una función como estas. Entonces, si yo tuviera una línea recta como esta, calcular el área bajo la curva pues va a ser muy sencillo porque si yo elijo una posición acá, por ejemplo, si yo evalúo entre 0 y evalúo entre 4, si yo necesito calcular el área bajo la curva, lo que yo voy a encontrar es cómo calcular esta región. Entonces, cuando son figuras que se forman, figuras geométricas regulares, es muy fácil, porque por ejemplo, ¿cómo calculo el área de un rectángulo o del área de un triángulo en este caso? ¿Cómo sería? ¿Cómo se calcularía esta área? Esta área que me da 5,66. ¿Cómo se calcularía esta área? Base por altura. Sería área de la base por la altura dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería la base? Sería 4 por la altura, que sería también 4. 16 dividido, área de la base por la altura. 4, aquí tiene 4, sí. Área de la base por la altura dividido entre 2. O sea que esta área, ¿cuánto costaría? Este es el valor de C, este es el valor de B, este es el valor de B de aquí, este es el valor de A, y ese es el valor del área, esta de aquí. ¿Cuánto vale esa área? Vale 8 unidades cuadradas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta el momento? De acuerdo. ¿Sí? Listo, entonces, ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos unas funciones que son un poco más complejas, que tienen curvas, que tienen puntos de inflexión, ya para hacer una aproximación de esa área bajo la curva, ya se nos queda cortico. ¿Por qué? Porque entonces acá, si nosotros utilizamos, por ejemplo, para aproximar rectángulos, nos van a quedar unas esquinas sobrando y unas esquinas que nos van a quedar de más. Entonces, cuando yo voy a graficar el área bajo la curva con Riemann, entonces yo voy a hacerle la explicación aquí. Voy a sumar, por ejemplo, suma derecha, suma superior. Por ejemplo, la función lo va a decir que es f, el eje de las abscisas lo va a decir que es 1, va a decir que es 1, el eje final va a ser 2 y la cantidad de rectángulos va a colocar, por ejemplo, 5. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros calculamos el área bajo la curva con rectángulos de esta manera? ¿Qué sucede con la aproximación de esa región? Observen que estos rectángulos hay unos que se me pasan de la curva. Y lo que sucede es que ahí nosotros no estamos calculando el área bajo la curva, sino que estamos haciendo una aproximación. ¿De qué depende de que esta área sea más exacta? Depende de la cantidad de rectángulos, de la cantidad de n. Entonces yo ahí lo hice con n, pero observen qué pasa si yo le meto, por ejemplo, 10 rectángulos. ¿Qué observan ustedes que está pasando con esa región? ¿Qué pasa si yo lo hago, por ejemplo, con 20? El área se va aproximando más a la realidad. Eso, el área se va aproximando mucho más. ¿Qué pasa si yo lo hago, por ejemplo, con 100? Más real. Eso. Entonces observen que ya el desperdicio va a ser muy poco, porque observen que si yo le hago un zoom tan grande, pues ya estas esquinitas van a ser muy pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Riemann? Riemann dijo, no, venga, yo lo que voy a hacer es que voy a aproximar a tantos rectángulos que sean cercanos a infinitos. Entonces resulta que cuando yo hago eso, voilà, tengo una aproximación de la curva mucho más cercana, ¿sí? Tengo una aproximación de la curva mucho más cercana. Eso es lo que nosotros necesitamos primero conocer antes de comenzar a hacer los ejercicios de área bajo la curva, ¿sí? ¿Me siguen ahí la explicación de lo que significa área bajo la curva? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Ya el método algebraico como tal para hacer el cálculo, pues se lo hemos explicado en las webs y en las citas. Entonces, como nosotros necesitamos hallar varios parámetros acá, este para mí va a ser la función, ¿cierto? La función va a ser f de x igual a x más 1 al cuadrado. Yo lo que voy a hacer entonces es identificar por dónde vamos a hacer la suma. Entonces, en este caso vamos a hacerla por extremos izquierdos, ¿sí? Por extremos izquierdos y vamos a tener entonces en cuenta que A va a ser 0, B va a ser 2.
Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el intervalo que es 0,2. El buscar entonces los extremos. Extremo inferior 0, extremo superior 2. Y vamos a tener en cuenta el número n. Y vamos a calcular entonces el ancho de ese rectángulo. Entonces tenemos que dividir una región, ¿sí? Tenemos que dividir una región que está entre 0 y 2, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos es que tenemos una región que va hasta entre 0 y x igual a 2. Tenemos esta región, ¿cierto? Voy a pintar esto con otro color para que ustedes lo vean acá. Entonces voy a colocar con color azul, voy a colocar aquí también con color azul. Entonces notan que esta es la división que yo tengo que hacer. Ahora, ese es el ancho total de lo que yo voy a medir en el área. Pero ¿cuántos rectángulos tiene? ¿Tiene cuántos? 4. Tiene 4. O sea que el ancho va a ser entonces ¿quién? Va a ser b menos a sobre n. B menos a, todo esto sobre n, que es la cantidad de rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, en este ejercicio entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, ¿de cuánto sería el ancho? ¿Cuánto nos da 2 menos 0 sobre n? O sea, sobre 4. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da un medio, ¿cierto? 4. Medio, O, se- o sea que medio. o sea que el ancho es ¿de cuánto? De 0,5, o sea, de un medio. ¿Correcto? O sea que si nosotros necesitamos hacer la escala, entonces quiere decir que en x igual a 0,5 hay una división. ¿También en dónde? ¿En x igual a dónde? En x igual a 1 y en x igual a 1,5. ¿Sí? Ahí tenemos las divisiones. Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cómo sabemos acá cuál va a ser nuestra altura de ese rectángulo? Entonces tenemos que hacer los extremos izquierdos. O sea que nuestra altura no la vamos a medir es por la parte izquierda de cada intervalo, ¿sí? Entonces con el ancho y ya con el inicio, entonces, ¿cómo vamos a hacer para plantear entonces la solución? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es la suma. Entonces tenemos que hacer la suma. Tenemos que hacer esto. Entonces tenemos que hacer la suma de la función evaluada en el punto de evaluación por el ancho, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es montar entonces la suma de quiénes. Voy a montar la suma. ¿Quién es f de x? ¿Quién es f de x? ¿Quién me ayuda? Sería esto, ¿cierto? Entonces f de x sería esta parte. Sobre X más 1 a la 2. Eso. Entonces ese sería f de x. Y el ancho también tengo que multiplicarlo por el ancho, que el ancho sería entonces un medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como son 4 intervalos, esa suma van a ser entonces ¿cuántos términos? ¿Cuántos términos vamos a sumar? 4. 4 términos. Y resulta que cada uno de esos 4 términos está multiplicado ¿por quién? Medio. Por medio. Entonces, eh, para efectos prácticos acá lo que vamos a hacer es que vamos a sacar, vamos a sacar aquí como constante un medio. Y vamos a colocar entonces a evaluar el primer valor. Entonces vamos a evaluar el primer valor. Como es por la izquierda, entonces el primer valor va a ser evaluado ¿en qué punto? En cuando x vale ¿cuánto? 0, ¿cierto? El siguiente va a ser cuando x es ¿cuánto? Un Un medio. 0,5, 0,5, eso. El tercer término va a ser cuando x va a ser ¿cuánto? 1, 1, ¿cierto? Y el otro va a ser cuando x es 1,5, 1,5. o sea, 3 medios, ¿sí? O sea que esto es lo que nosotros hacemos. Montamos la solución y ya lo que vamos a hacer es a aplicar un poco de álgebra. Vamos a aplicar álgebra y a resolver. Entonces, resolviendo cada uno de estos términos, yo aquí ya tengo la solución. Ustedes que tienen calculadora allí lo pueden verificar. Entonces, haciendo la solución, a mí ya me da este término de acá. Ya me da entonces esta parte, ¿sí? Ya me da esto de acá. Entonces, resolvemos término a término
¿sí? Resolvemos término a término aquí. Por ejemplo, aquí nos da, esto esto es un medio por, aquí nos da 0 más 1, 1, ¿cierto? 1 al cuadrado, 1, entonces aquí me queda 1. Acá me queda un medio más 1, o sea que me queda un medio más 2 medios, 3 medios. 3 medios al cuadrado. Sigo acá, esto me da 2, más 3 medios más 2 medios me da 5 medios. Sigo simplificando, resuelvo las fracciones y me encuentro entonces con la aproximación 0.927, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muchachos, ¿están bien? Sí, señor, es álgebra elemental. Sí, señor. Entonces ahorita vamos acá vamos a GeoGebra y vamos a hacer, vamos a hacer aquí que GeoGebra nos haga un buen trabajo. Entonces yo tengo ya el GeoGebra y yo lo que voy a hacer es lo que me dice el ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice, vea, coja el procedimiento algebraico, realice las sumas de Riemann, ¿sí? Tenga en cuenta el número de particiones, ya lo tuvimos, el ancho del intervalo delta X también, tenga en cuenta si es izquierdo o si es derecho, y hágalo en GeoGebra para n igual a 15 y para n igual a 5, ¿sí? O sea que nos están pidiendo, simulen GeoGebra con n igual a 5 y con n igual a 15. Entonces la forma más técnica de hacerlo es la siguiente. Entonces, vamos a pensar entonces de manera sistemática y vamos a evaluar cuáles son esas variables que nosotros vamos a tener en cuenta en nuestro ejercicio. Entonces, una de las variables es la letra A, que me representa entonces desde dónde hasta dónde voy a evaluar yo, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que aquí en GeoGebra voy a crear un deslizador y lo voy a llamar A. Por defecto, pues yo lo voy a calcular acá. Lo voy a bajar, voy a crear un slider que se llama A. Voy a dibujar otro slider que se llama B. Aquí lo tengo, ¿sí? ¿Quién es ese A y ese B? Pues es el que me aparece aquí, el del intervalo en el ejercicio B. A sería 2 y perdón, A sería 0 y B sería 2, ¿cierto? Entonces ya tengo estos dos sliders que me representan el valor A y el valor B. ¿Qué slider me faltaría allí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué me faltaría a mí crear acá? ¿Un slider para qué? ¿Para la función? También podríamos crear un slider para la función, pero ahí tendríamos que crear es una función para la función. Pero hay un slider muy importante y es el número ¿qué? El que Al aumenta. número de intervalos. El número de intervalo. Entonces yo voy a tomar ese n. Entonces acá, ay, perdón que lo rayé donde no era aquí. Aquí donde está el slider, yo voy a escribir n, pero entonces ese n yo lo configuro en el intervalo. Pues el n tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Entonces mínimo 0 y máximo, no sé, coloquémosle, voy a colocarle 100. Y que el incremento no sea continuo, sino que sea de uno en uno, para poder que me sea con un intervalo, 3 intervalos hasta los que yo quiera. Hasta ahí estamos bien. Halo aquí, aquí tengo el n. Entonces, ¿cuál va a ser la forma técnica de que lo vayamos a hacer? Vamos a escribir la función. La función es f de x igual, la del ejemplo 2, voy a tomarlo aquí por ejemplo, y el f de x va a ser 1 dividido x más 1 al cuadrado, ¿cierto? X más 1 y todo eso lo voy a elevar al cuadrado. Hasta ahí estamos bien. Solo ingresé la función. Ahora, yo ya lo que voy a ingresar es esta ejecución de la suma de Riemann, ¿sí? Entonces, yo lo que le voy a decir aquí a GeoGebra es que voy a escribir sum, y aquí voy a buscar la suma que me pide el ejercicio. Entonces, si es suma inferior, es cuando es el extremo izquierdo. Si es suma superior, es cuando me toma el extremo derecho, ¿cierto? Entonces acá, en el ejercicio me dice que tome los extremos izquierdos, entonces voy a tomar suma izquierda. Y aquí en la función, ¿qué función voy a colocar?
el rótulo que yo le tengo que se llama como F, ¿cierto? La abscisa inicial, ¿quién sería la abscisa inicial? ¿Qué variable tiene? ¿Cómo se llama? Ah, cierto. El final se llama P. Y el número de rectángulos, ¿cómo lo llamamos nosotros? Lo llamamos N. Entonces yo le doy Enter. Y resulta que aquí ya me va a generar este C, es el área bajo la curva. ¿De qué depende ese C? Entonces depende. ¿Desde dónde vaya a medir yo? En mi ejercicio me pide que lo haga desde cero. Entonces yo el slider A lo voy a llevar hasta cero, para que lo vaya a llevar hasta cero. El slider B lo va a llevar hasta dónde? Hasta 2, ¿cierto? Lo va a llevar hasta 2. Ahí lo va a llevar hasta 2. Y el N de rectángulos, entonces, observen, un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos. Miren con 5 rectángulos cómo queda. ¿Se notan que se dibujan automáticamente? ¿Qué pasa si son 15? Pues coloquémosle 15. Entonces esto es lo que le pide el ejercicio. Y si ustedes quieren ir más allá, observen que yo puedo llenar esto de cuantos rectángulos yo quiera y entre más me aproxime yo a infinito, pues esa región va a ser mucho más exacta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de extremos izquierdos y extremos derechos? ¿Qué pasaría si yo le dijera aquí que me sume los derechos? O sea, la suma superior de la misma. Entonces lo así le quede F, que me vaya desde A hasta B y que sea con el N número de rectángulos. Yo le doy Enter. Entonces voy a cambiarle aquí el colorcito. Voy a cambiar el color, lo voy a colocar con este azulito para separar las dos. Entonces, ¿cómo son las sumas superiores? Entonces observemos que las sumas superiores ya me está tomando como la altura, me está tomando como la altura el, el extremo derecho, ¿sí? Extremo derecho y extremo izquierdo. Entonces, espérenme aquí, yo se los tomo. Entonces, ahí me está haciendo el ejercicio. Espérenme que esta es suma izquierda, sí, está bien. Y esta es suma superior. Pero yo miro si está suma derecha. Suma derecha, suma izquierda, suma inferior, suma izquierda, rectángulo, suma superior. Ahí está bien. Entonces esa es la diferencia de la situación de lo que yo les quería aquí mostrar, cómo se configura el GeoGebra para hacer esta gráfica. Si ustedes quieren ir de pronto más allá, eh, en GeoGebra podemos acá generar, por ejemplo, un botón. Creamos un botón, eso ya es extra si ustedes quieren, pero yo les muestro todo lo que se puede hacer. Aquí el botón, por ejemplo, yo le puedo rotular divisiones, ¿sí? Le puedo decir divisiones, y aquí entonces le voy a escribir un comando que se llama inicia animación. Inicia animación, y yo le voy a colocar que me inicia la animación, por ejemplo, de N, que es y que eso sea verdad. Inicia animación true. Entonces, voy a colocarle eso. Entonces, cuando yo le dé al botón, lo que me va a causar es que me va a hacer las divisiones. La línea, el guión. Esperemos que aquí me quedó algo. Avanzar. Al clic. Inicia animación. Y true. Actualizar. Inicia animación. Vamos a hacer me falta la tilde así. Inicia animación. True. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que se nos va a permitir mover. Entonces, observemos que aquí ya hay un proceso automatizado. Yo le doy play y él me genera entonces esas divisiones. Si ustedes quieren guardar eso, lo quieren personalizar, aquí le pueden colocar el rótulo, el título de ustedes, le pueden colocar el nombre, ¿sí? Pueden colocar el nombre, aquí pueden colocar el nombre y aquí ya les queda entonces el rótulo, pueden cambiarle color, bueno, eso ya es una edición que ustedes quieran hacer. Y para guardar entonces ese recorte, lo que ustedes van es en archivo, le dan exportar y exportan como una imagen PNG y la guardan. Y a ella les queda entonces la imagen, ¿sí? Es una forma más técnica de desarrollar este ejercicio. ¿Entendido esa parte, muchachos?
Profe, pero como hay Profe, tutores que piden, qué pena, como hay ¿Sí? tutores que piden que hagamos la captura de pantalla para ver la hora en que se Ah, hizo la sí, sí. fecha. Ah, sí, está muy bien. Eso es más que todo para minimizar allí el plagio, ¿sí? Para minimizar el plagio. Pero entonces ya, si ustedes hacen de tal manera que, de que sus datos se vean y que esté ahí, no hay problema. De igual manera, pues si ustedes van a hacer esto, pues quiere decir que estuvieron en las CIPAS y pues eso es un aprendizaje que están generando acá. De igual la captura de pantalla también yo la exijo cuando monto simulaciones para poder evidenciar que la están haciendo en fechas que están dentro del rango pues de ejecución, ¿sí? ¿Les queda clara esa parte, muchachos? Sí, señor. sí, profe, pero es más fácil con la integral de Riemann, sino la otra, la S. Ah, bueno, pero ya, por ejemplo, si yo le digo integral, si yo le digo integral, yo le digo integral de la función f desde a hasta b, él ya no me va a hacer la aproximación, sino que me va a calcular toda la región. Y ahí pues se sale el ejercicio, porque el ejercicio dice que hágala con la suma de Riemann, con 15 rectángulos, perdón, con 5 rectángulos y después con 15. Esa es la Pero yo lo idea. hice así y la profe no me... Sí. Ah, bueno, sí. O sea, lo importante aquí es que nos quede claro qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si a nosotros nos piden hallar el área bajo la curva, es la integral. Si ya nos hablan de Riemann o de regla del trapecio, regla del punto medio, ya nos están diciendo es de una aproximación. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, siendo aquí un poco rigurosos con el enunciado, si yo hago acá la de Riemann directamente acá, la integral, no tengo cómo dibujarle los rectángulos. Sí o sí, pues tendría que hacer con el comando suma y buscar si es suma izquierda o suma derecha y hacer entonces ese análisis. De igual manera, si ustedes no lo quieren hacer así con esta manera de hacerlo con los sliders, lo que ustedes van a hacer es que le pueden decir, pero yo abro uno nuevo, simplemente entonces ingresan la función, voy a ingresar la misma. Entonces ustedes ingresan la función directamente uno sobre, esta es x más uno al cuadrado, uno sobre x más uno al cuadrado, ingresan la función, ingresan acá sumas, le dicen suma izquierda, suma derecha, ingresan la función que es f, aquí ingresan el valor numérico desde 0 hasta 2 y el número de rectángulos, en este caso 5. Entonces dibujan el para 5. Y luego entonces dibujan la suma para cuántas divisiones. Para 15. Entonces suman la de 5 y la de 15. ¿Sí? No hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, Sí, entonces en cuanto a cuanto a lo que dice la suma de Riemann. Ahora bien, cuando nosotros ya estamos hablando de integral definida, ya la integral definida ya tenemos unos límites claros, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer es resolver la integral y evaluar en sus límites, ¿sí? Entonces siempre es eh, la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial, ¿sí? Entonces, de acá, ¿cuál de estas quieren que resolvamos acá? Para que lo rayemos. ¿En cuál tuvieron dudas? El de la letra. El de la letra pi, el último. ¿Letra qué me dijo? yo tuve problemas con el de la letra E. Con el de la letra E. Bueno, entonces, el de la letra E, vamos a resolverlo entonces. Voy a abrir aquí el Lightroom y voy a escribir entonces esta solución. Vamos a escribir entonces integral
integral. Entonces esta va desde pi cuartos hasta 2pi. Desde pi cuartos hasta 2pi. ¿De quién? Entonces aquí tenemos 1 más x al cuadrado todo sobre x a la 3 más x a la 3 más x. Bueno, entonces aquí hay que tener en cuenta que en esta letra hubo una corrección del ejercicio que se les envió por todos los medios. Voy a buscar aquí el ejercicio corregido, que por aquí nos mandaron el ajuste de esa letra. Yo lo busco por acá, esta. Entonces, importante, el punto 13 se realizó con un ajuste a la integral. Entonces, la integral es x al cuadrado más x. Entonces, voy a hacerlo así. Entonces, con x al cuadrado más x. Todo multiplicado por dx. Entonces, antes de resolver esta integral, pues lo más importante es tratar de verificar aquí algebraicamente que se puede simplificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se puede simplificar de acá? Entonces, miremos que x al cuadrado más x se puede simplificar, se puede factorizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda ahí? Factor x, ¿factor de quién? De 1 más x, ¿cierto? X por 1 es x y x por x es x al cuadrado. Entonces, antes de resolver, yo hago este ajuste acá y retomo con la solución. ¿Me siguen hasta allí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces yo lo que puedo hacer aquí es simplificar, y lo que podemos hacer es aquí simplificar. Entonces, lo que podemos simplificar es uno de aquí, perdón, uno de aquí con este de acá, ¿cierto? Eso es lo que podemos hacer. ¿Y qué me queda? Entonces aquí me queda. Arriba me queda 1 más x. Arriba me queda 1 más x. 1 más x. Y abajo, ¿qué me quedó? Abajo me quedó x. Todo por dx. Entonces vamos a resolver esta. Y como x está dividiendo toda la expresión, entonces lo que me va a quedar aquí es la siguiente integral. Me va a quedar es la integral de, me queda entonces 1 sobre x más x sobre x, todo por dx. Siguiendo con esta solución, aquí podemos ver entonces que me queda, puedo ver aquí que me queda entonces ¿qué? Me queda, ¿cuánto es x sobre x? Es 1, ¿cierto? Entonces aquí yo lo que tengo que resolver entonces es la siguiente integral. Voy a partirla. Entonces lo que tengo es integral desde pi cuartos hasta 2pi de 1 sobre x, que es lo mismo que tener x elevado a la menos 1. Recuerden que es más fácil llevarlo en potencias para poder resolverlo. Luego, lo que vamos a hacer es que vamos a partir la integral. Entonces tengo la integral de x a la menos 1 más la integral de dx y resolvemos. Entonces vamos a resolver estas dos de acá. Entonces vamos a resolverla. Vamos a resolver aquí entonces, aquí es como si tuviéramos la integral de 1 por dx. ¿Cuánto me da esta integral? La integral de x a la menos 1. ¿Qué función al derivarla me da x a la menos 1? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x?
Entonces aquí me queda logaritmo natural del valor absoluto, ¿cierto? Logaritmo natural del valor absoluto de X. Y eso lo vamos a evaluar entre quién, entre pi cuartos y quién más, entre pi cuartos y yo tuvo esto, y que aquí tengo un pequeño problema, control X, entonces acá, es el- entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar logaritmo natural de X, evaluado entre quién, entre pi cuartos y evaluado entre 2 pi, ¿sí? Y me quedó por allá encaramadito, no quiero que me quede allá. Esta vez aquí me queda entre 2 pi, sí. Entonces ahorita sí. Entonces lo vamos a evaluar entre pi cuartos y 2 pi. Y me queda entonces la integral de este otro lado. ¿Qué función al derivarla me da 1? ¿Qué función al derivarla me da 1? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la derivada de X? No. 1, muy bien. Entonces lo que vamos Sí, a hacer es que uno. vamos a evaluar entre este y entre pi cuartos. Entre pi y entre cuartos, ¿cierto? Entonces vamos a resolver entonces es esta parte ya. Ya tenemos la integral resuelta, solamente nos falta entonces coger y evaluar esto. Entonces siempre es límite superior menos límite inferior. Entonces aquí tenemos el logaritmo natural del valor absoluto de logaritmo natural del valor absoluto de entonces 2pi. ¿Estamos de acuerdo? De 2pi menos el logaritmo natural del valor absoluto de pi cuartos. Eso es lo que tenemos por acá. El logaritmo natural de pi cuartos más x evaluado entre pi cuartos y 2pi. O sea que aquí tenemos que montarle aquí un paréntesis y vamos a montarle el otro paréntesis acá. Entonces aquí vamos a evaluar x entre 2pi, o sea que aquí me quedaría 2pi menos pi cuartos. Que sería entonces la solución. Hay que terminar de resolver acá y cuando nosotros tenemos entonces esta expresión logaritmo natural, tenemos el logaritmo natural de una resta, pues podemos ajustarlo y decir que es el logaritmo natural de una división. Aquí tenemos el logaritmo natural de 2pi, logaritmo natural de 2pi sobre pi cuartos, pi sobre 4. Y nos queda más el otro lado, 2pi menos un cuarto de pi. ¿Cuánto nos queda eso? 2 por 4, 8, o sea, 8 cuartos menos un cuarto, o sea, 7pi, 7pi sobre 4, ¿sí? Entonces esa sería la solución de esta integral. Voy a colocar el valor final acá. Entonces eso lo podemos simplificar. ¿Cuánto nos da 2pi dividido entre pi cuartos? ¿Cuánto nos da esta operación acá? Voy a colocarle aquí esto para diferenciarlo. Entonces eso es lo mismo que tener logaritmo natural de, como no es un número negativo, entonces ya podemos quitar el valor absoluto. Entonces eso sería 2 por 4, 8pi sobre pi. ¿Cuánto nos da 8pi sobre pi? 8. Correcto, entonces 8pi sobre pi. Entonces aquí ya nos da 8. Aquí lo que podemos hacer es aplicar aquí.
Entonces, logaritmo natural de 8 más 7 pi cuartos. Ahí nos queda la solución. Ahí nos queda la solución de este ejercicio. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos puede dar un número decimal. Vamos a dar un número decimal. ¿Quién tiene una calculadora aquí para que me ayude? Vamos a ver si aquí lo puedo calcular. Entonces, logaritmo natural de 8 más... Uy, no, aquí no me lo hizo. Entonces, 8 logaritmo natural. Sí, logaritmo natural de 8 más 7 pi cuartos. Entonces, 7, ¿dónde está pi? Pi dividido entre 4 y cierro. Igual. Entonces, esto me da que es 2,8639. Entonces, esto me dice que es esa región. ¿Sí? ¿Cómo se prueba? Vamos a probarla. Vamos a probarla acá. Vamos a ocultar aquí esto y vamos a decirle que va a ser un nuevo, no guardar. Entonces vamos a decirle que nuevo, vamos a ingresar esa. Entonces, esto es que nos calcule la integral de la función, Entonces vamos a escribirla acá la función. ¿Qué función es la que vamos a escribir? 1 más x todo al cuadrado, 1 más x todo al cuadrado, y todo eso dividido, abro y cierro, x al cuadrado más x al cuadrado más x. Entonces, abscisa inicial, entonces sería pi cuartos. Entonces vamos a colocarle aquí. ¿Dónde está el pi? Se me perdió pi. ¿Y qué se hizo pi? Ahora aquí, pi sobre 4. Y abscisa final sería, ¿quién? 2 por pi. Vamos a ver si me lo lee. Ese sí será pi, ¿no? ¿Cuál es pi aquí? Pi. 2 por pi. Y cuartos, vamos a ver si me lo lee. Integral. ¿Será que nos falta cerrar uno acá? Y parece que hay un error de aquí de un comando. Vamos a darle enter, a ver. Paréntesis no balanceados. Aquí me falta un paréntesis. Entonces tenemos el paréntesis de esta, de este. Entonces aquí falta uno. Yo creo que ahí quedó. Entonces vamos a mirar aquí. Este sí es pi cuartos, 1 más x al cuadrado integral. Miremos a ver si alguien que tenga calculadora y me compruebe ese valor, ¿cuánto les da, por favor? Me da que es aproximadamente 7,58. Ayúdenme, por favor, a verificar esto. De X, listo, ahí está. Entre pi cuartos y 7 pi cuartos. Bueno, ahí está pi cuartos y 2 pi. 6,25, 7,58. Voy a verificar este cálculo a ver por qué no me dio esto. Voy a hacerlo aquí mismo en GeoGebra. Entonces sería logaritmo natural de 8. Logaritmo natural de 8 más 7, 7 pi. 7 pi, pi sobre 4. A mí me da 7,577. Eso, ese es el valor. Es que no entiendo aquí porque yo lo hice con una calculadora normalita. Sí. Entonces este valor que me la calculadora no es. Da exactamente 7 ¿cuánto le da usted ahí exacto, por favor? 7 ¿qué? 577. 7,577, es correcto. Entonces miremos que aquí nos dio lo mismo el GeoGebra y la aplicación. Entonces, de esta manera entonces podemos nosotros allí entrar
a resumir en gran parte esta parte. Bueno, entonces, eso es en cuanto a lo de los ejercicios de la integral, del ejercicio 3. ¿Tienen alguna pregunta de esa Yo parte? tengo una pregunta. Sí, señor, bien pueda. Tengo una pregunta sobre el ejercicio A, que se me había corregido que en la evaluación de los límites, ya cuando vale 8 estaba mal el resultado, pero lo hice en GeoGebra y me da, o sea, me daba los resultados que yo tenía. ¿Sí? Bueno, de pronto ahí se me puede haber pasado algún errorcito de cálculo cuando está revisando los foros. Pero si usted ya tiene la comprobación ahí, no hay problema. Profe, buenas Señora, tardes. le Profe, escucho muy pasito, Blanca. ¿me escucha ahí mejor? Un poquito mejor, sí. Voy a hacer Listo. un poquito Profe, aquí el volumen. ok, Señora, tengo una duda con el ejercicio uno. Yo hice el ejercicio uno, pero cuando lo fui a graficar, yo soy la letra C, lo fui sí, señora. a graficar en GeoGebra, pues yo le envié el resultado a la profe, pues porque yo siento que esa gráfica no es. Y ella me dice, o la observación es que GeoGebra me va a graficar en la variable X, pero pues no Exacto. entendí si yo tengo que cambiar las Y por X o qué debo hacer. Exacto. Entonces aquí en GeoGebra lo que vas a hacer es que vas a cambiar la variable. No vas a escribir y, sino que vas a escribir x. Entonces, en ese caso f de x, o sea, para efectos de la gráfica en GeoGebra, hay que hacerlo entonces en términos de x. Yo lo mencioné al inicio. Entonces, en este caso quedaría entonces x menos x al cuadrado. Sí, ¿me dijiste el cuál? ¿El c? Sí, profe, el C. Sí, el C. Aquí hay que tener en cuenta también en el C, yo lo expliqué en la CIPAS anterior, y es que acá, ¿cuál era el que estaba haciendo yo acá? No me lo rayó. Voy a volverlo a hacer. Voy a hacer aquí, entonces entonces lo que vamos a hacer es paréntesis de arriba dividido paréntesis de abajo. ¿Sí? Vamos a hacer los dos paréntesis. Y aquí con el dividido. Y yo voy a bautizar esa función, lo voy a bautizar ejercicio C. Ejercicio C. Entonces, ejercicio C va a ser igual a ¿quién? La parte de arriba, entonces es x menos x al cuadrado, ¿correcto? Sobre 2, y aquí el que tiene exponente 3 es la raíz, o sea que raíz cúbica de y. Para pasarlo entonces a GeoGebra, entonces es x elevado a cuánto. ¿Quién me ayuda? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el exponente de esa expresión? Creo que es un tercio, profe. Sí, señora, un tercio. Entonces, cuando nosotros lo hacemos así, entonces ya nos grafica la solución. Perdón, aquí es solamente la función. Ahí está dibujada. Pues es x menos x al cuadrado sobre 2 por x a la un tercio. Ojo que muchos lo que están elevando es el 2 elevado a la 3 y no es así. Es y a la un tercio. Y ahorita sí, entonces usted le va a decir aquí que le calcule la integral de la función. ¿De cuál función? En este caso se llama ejercicio C. Entonces yo le escribo ejercicio C. Y él me grafica la integral. Está aquí. Está la solución. Muchas gracias, profe. Bueno, listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Los presentes. Entonces, bueno, en la letra, bueno, aquí ya hicimos esta, ya hicimos el E. En el 4, entonces observen aquí el 4. Entonces, por ejemplo, en la letra A nos dan, un móvil se desplaza con una velocidad de 3t cuadrado menos 6t, todo en metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces nos piden hallar ¿cuál? Nos piden hallar la distancia. Entonces allí, entonces nos devolvemos y recordamos lo que yo les mostré aquí de la relación que existe entre las funciones, ¿cierto? Entonces acá. Entonces, lo que yo tengo, si yo tengo la velocidad, es como si tuviera la deriva de la posición. Entonces, ¿cómo me devuelvo yo?
para pasar de la velocidad a la función posición. ¿Qué operación debo hacer? La integral, ¿sí? Hago la integral. Entonces, ustedes la van a hacer de manera algebraica. Yo se las voy a mostrar aquí cómo sería de manera gráfica. Yo lo guardo, no, nuevo, no guardar. Entonces, por ejemplo, acá, yo, si yo tengo que la velocidad, aquí pasa lo mismo, no puedo escribir velocidad en el tiempo, porque si yo escribo v de t igual a 3t al cuadrado menos 6t. Ah, igual me la graficó, mira. Me tomó el valor de t y GeoGebra. Bueno, él me parametrizó la t, entonces no va a haber problema. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito encontrar la ecuación de la distancia, ¿qué operación tengo que hacerle a la velocidad? Entonces, yo lo que tengo que hacer es devolverme. O sea, yo le voy a aplicar la integral a la función v y a ella me calculó la posición, ¿sí? A ella me calculó la posición devolviéndome. ¿Cuál es la distancia recorrida durante ese intervalo? ¿Sí? Entonces podemos calcular entonces esa distancia ya evaluando esta f de t entre 0 y 4. O sea que vamos a mirar entre 0 y 4 cómo es esa distancia total allí. Pasa de manera análoga en el costo marginal, en el campo eléctrico y en el volumen. ¿Cuántos litros de agua se han extraído en ese tiempo? Crecimiento poblacional acumulado. Quinto, video de sustentación. Bueno, deben de tener en cuenta el video de sustentación, utilizar la cámara, el computador, debe dar una presentación en inglés con el nombre, carrera que estudia, porque si estudiara debe mostrar su rostro. Profe, qué pena, tengo una Señor, pregunta ahí. sí, señor, Lo que sí. pasa es que en el ejercicio están pidiendo, dice cuál es la distancia total recorrida durante este intervalo. O sea, la distancia total. Sí, Entonces, ahí no sé si toca es el área sumar. es el área bajo la curva. O sea que si ustedes le están preguntando por el área, ¿cuál es la distancia total recorrida durante ese En intervalo? la distancia, sí. Sí, o sea, la Ahí es distancia. donde no me queda. Desde 0 hasta 4. Espérenme, yo saco aquí, voy a dejarles de compartir un momentico. Yo abro aquí un texto que tengo acá con esta parte. ¿En cuál ejercicio específico lo miramos? ¿En cuál? ¿En cuál quiere que lo miremos? Pues yo trabajé ahí ¿Cuál le tocó? ¿Con con el el A? A, pero me fabricó fue otra. Espéreme, No. espéreme, sí, espéreme, mira, yo comparto el tablero de nuevo. Ventana, tablerito. Bueno, entonces yo estoy nuevamente en el tablero acá. Bueno, entonces estamos hablando en el ejercicio 4, ¿no? ¿Sí? Es el ejercicio, ¿qué es ese ejercicio 4? Usted está trabajando Sí, sí, con el A, ¿cierto? con el A, sí, señor. Con el A, entonces, espere, yo lo monto acá. Sí, sino que la figura me dio una positiva sobre el eje X y una negativa, entonces tenía ahí la duda que si tocaba Bueno, entonces sumar el valor absoluto. voy a escribirla acá ya. Miramos, entonces tenemos que v de t, la ecuación de la velocidad, entonces es 3t al cuadrado menos 6t, ¿cierto? Menos 6t. Y nos piden que desde t igual a 0 y t igual a 4. Igual a 4. Bueno, entonces vamos a mirar entonces aquí. Entonces lo primero que necesitamos nosotros hacer es para calcular entonces una distancia, tenemos que tener en cuenta entonces que para calcular la distancia es un valor absoluto. Entonces en sí lo que nosotros tenemos que calcular aquí es, uy, se me agrandó esto. Espera un segundo que se me fue la pantalla donde estaba rayando. Pero aquí estamos. Aquí. Que entonces
¿qué vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir, entonces, la integral, vamos a escribir la integral y como es una distancia, entonces aquí va el valor absoluto. ¿Qué nos indica el valor absoluto? Es que solo vamos a tomar, si hay una parte negativa, la vamos a ver reflejada. Entonces póngale pues que vamos a calcular el valor absoluto de la velocidad. O sea que vamos a calcular el valor absoluto de la velocidad respecto al tiempo por el dt, ¿sí? Vamos a verlo entonces en el intervalo. Entonces, yo aquí la tengo graficada, es la misma, ¿cierto? Ah, pero es que no le estoy mostrando el sujeto. Entonces, voy a mirar si esto me grafica esto aquí. Control Z. Yo les muestro aquí 3x al cuadrado menos 6t. 6t. Entonces, vamos a ver si esto me permite la gráfica. Esto siempre permite la gráfica. Porque, no, menos 6x. 6x. ¿Por qué no me la graficó? Vamos a ver si me la grafica así. Antes me la dejaba graficar y ya no me la deja graficar. Gráfico. A ver si me lo deja. No me deja hacer gráfico. ¿Cómo funciona? Mm, no me lo dejó hacer. Espérenme que está tratando de hacer el gráfico aquí mismo en GeoGebra, pero no me dejó. Bueno, entonces vamos acá. 3C, entonces lo que vamos a hacer es que si yo dibujo eso en GeoGebra, es esta. Vamos a ver esta. Entonces es esta. ¿Qué pasa con el valor absoluto? El valor absoluto, si yo le digo aquí el valor absoluto de BDT, No el estamos valor, viendo la gráfica, profe. perdón. Lo que pasa es que cuando en la grabación, cuando les comparto toda la pantalla, queda muy distorsionada. Pero ya les voy a compartir aquí toda la ventana otra vez. Un segundo. Estamos acá. Y dejar de compartir pantalla. Bueno, entonces ahorita sí ven aquí la gráfica. Esta es la gráfica de que estamos hablando, ¿sí? Entonces, si yo tengo la gráfica de la velocidad, el área bajo la curva me representa la posición, ¿cierto? La distancia recorrida. Pero como es una distancia, esta parte de aquí abajo yo no la puedo calcular. Entonces, por eso es que tengo que hacer uso de la función valor absoluto. Desde la función valor absoluto. ¿Y lo vamos a calcular desde dónde? Desde x igual a 0 hasta 4, ¿cierto? Desde x igual a 0 hasta x igual a 4. O sea que va a ser toda esta región que hay aquí encerrada. Va a ser toda esta región que hay aquí encerrada. Tiene esta curvita y esta de acá. Entonces, si yo le digo integral, ahorita sí hago la integral de la función, voy a llamar la función g. Me grafica esto, pero entonces área, vamos a ver área. Área cónica, área, no, la integral. Me debería graficar integral función, listo, integral función. La función es g la que tiene el valor absoluto, la función es g, va desde 0 hasta 4. Vea, ahí está la región. La región entonces tiene que darle 24. ¿Saben cómo se calcula esa parte del valor absoluto? ¿Cómo hacerlo para graficar el valor absoluto? No, señor. Bueno, entonces vea, para poder identificar el valor absoluto acá, el valor absoluto siempre va a ser positivo, va a ser negativo. Entonces, cuando yo tengo un valor absoluto, bueno, yo lo tengo acá. Entonces, cuando yo tengo el valor absoluto, vamos a ver dónde está el valor absoluto aquí este. Cuando yo tengo el valor absoluto, esto puede tomar dos formas. Esto puede ser entonces, puede tomar un valor positivo y puede tomar un valor negativo.
Entonces siempre tenemos que hacer ese análisis. Entonces esto es siempre, Sería como un salto. sí, entonces esto es siempre lo mismo, 3t al cuadrado menos 6t. Esto pasa si en este caso t es mayor que 0. Ah, no, si todo esto, entonces si todo esto es mayor que 0. Esto pasa si todo esto es mayor que, bueno, en realidad sería mayor o igual que 0. Entonces sería, cuando sería mayor o igual que 0. Y es el opuesto de este, o sea, es el opuesto, o sea, el opuesto. O sea, es esta expresión, ¿sí? Todo esto es ¿qué? Menor que 0. Entonces acá, si esto es menor que 0, podemos entonces calcular la otra parte. Eso es lo que nos hace el valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, primero, ¿cuándo se hace esto 0? Para encontrar entonces ese punto de inflexión. ¿Cuándo esto es 0? ¿Cuándo esto es 0? Entonces miremos cuándo esto es 0. Cuando 3t al cuadrado menos 6t es igual a 0. Entonces ayúdenme. ¿Qué podemos factorizar? 3t, ¿cierto? ¿3t factor de quién? Sí. 3t factor de t, De T menos 2. de t menos 2, ¿cierto? Esto es igual a 0 entonces cuando, cuando ¿quién? Entonces tengo soluciones. Cuando 3t, cuando 3t es igual a 0, ¿cierto? Cuando 3t es igual a 0, o sea que cuando t es 0, o sea que hay un punto de inflexión. Y el otro es cuando t menos 2 es igual a 0, o sea que cuando t es igual a ¿cuánto? Cuando t es igual a 2, ¿cierto? Ah. Entonces observen que encontramos. Miren que el punto de inflexión aquí es ¿en dónde? En 0 y en 2. 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que estamos dibujando aquí es lo siguiente. Que para valores antes del 2, voy a hacerlo aquí, para valores que están antes del 2, ¿qué función voy a utilizar? Entonces voy a utilizar, ¿cuál? 3x al cuadrado menos 6x, ¿cierto? Para valores, ¿cuándo fue que nos dio este? ¿Este es mayor que 0? Ah, bueno, entonces ponle pues cuidado, que aquí nos faltó un paso, aquí nos faltó un paso. Entonces yo tengo aquí un corte. Yo voy a hacer aquí algo que cuando yo estuve en el pregrado es que me decían que era la ley del cementerio. Entonces, identifiquemos acá. Voy a colocar un palito aquí para el 0 y otro aquí, otro palito aquí para el 2. Entonces, lo que uno hace es que mira el comportamiento de la función. Entonces, aquí estaría x igual a 0 y aquí estaría x igual a 2, ¿cierto? Entonces, yo voy a analizar alrededor de estos valores qué va a pasar. Entonces, como tenemos dos términos, yo hago una división acá para colocar los dos términos. Entonces yo voy a empezar a colocar al lado izquierdo de 0. Entonces al lado izquierdo de 0, ¿cómo es la función? Al lado izquierdo de 0, ¿qué valor toma? ¿Positivo o negativo? Negativos. Negativo, ¿cierto? Y a la derecha, Positivos. positivo. Y voy a analizar entonces el otro, a la izquierda de 2. Entonces a la izquierda 2, ¿qué signo toma? Negativo. Y al lado derecho, positivo. Entonces sumemos acá. Entonces aquí, menos sobre menos. ¿Cuánto me da la Más operación? Más. positivo, negativo y Y positivo. positivo eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en qué intervalos es positiva la función, en qué intervalos es negativo. Entonces, vea, va a ser positivo antes del 0, ¿cierto? Vea, positivo antes del 0, positivo después del 0. Pero aquí, ¿cómo va a ser? Negativo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que en los intervalos, entonces voy a utilizar lo que me dice aquí. Entonces, antes de 2, voy a utilizar la normalita. Entonces, antes de 2 voy a utilizar 3t cuadrado menos 6t, antes de 0, ¿cierto? Y también después de 2, porque también es positiva, ¿cierto? Pero en esta mitad, ¿cuál función voy a utilizar?
la negativa, ¿cierto? Entonces aquí voy a utilizar la negativa para poder dibujarla. Y ahí ya me quita, entonces, ahí es el valor absoluto. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo voy a hacer es que me voy a tirar esta me voy a tirar aquí y la condición es que esa solo me va a servir hasta el cero, ¿cierto? Vea. Entonces, esta curvita aquí para abajo yo la voy a quitar. ¿Y cómo la voy a reflejar? La voy a reflejar tal cual. Eso es lo que hace la función valor absoluto. Por ello se las coloco otra vez acá. Véanlo ahí. El valor absoluto entonces lo que hace es que esta me la vuelve como. Esta curvita acá me la vuelve Positiva. positiva. Y ahí sí entonces calculo el área. Entonces sería la suma de las dos áreas. No, profe, pero bueno, Sí, sí le capté el valor absoluto, sino que sí, como es que el ejercicio no me indica que calcule área, sino que calcule la distancia la recorrida. distancia. Exacto, Entonces sí. tenía ahí el dilema que si era entre cero, porque ahí la figura la distancia o sea, horizontal sería entre 0 y 4, pero entonces me puse a analizar, no, distancia recorrida. Entonces sería como el perímetro que recorre la curva. O sea, ese es el dilema que tengo, ¿sí? No, no, ahí sí no se podría hacer porque, por ejemplo, para yo poder hallar esa longitud de esa curva, ya eso es otro proceso matemático diferente, se llama una integral de línea, que ya es un tópico un poco más avanzado. Ahí lo que simplemente nos pretende con el ejercicio es buscar un poco información. Por ejemplo, entonces usted le podría preguntar, vea, si tengo la ecuación de velocidad, ¿cómo obtengo la distancia recorrida? Entonces allí entonces eh, tenemos una aplicación y entonces aquí pues nos va a mostrar la teoría, ¿cierto? Qué es lo que se representa aquí en GeoGebra? ¿Qué es lo que se representa acá? Voy a ocultar eso si les voy a mostrar, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, y igual a x, si yo tuviera esta, suponiendo que esta es la ecuación de la velocidad. Entonces, vamos a suponer aquí para que ustedes me entiendan. Esta ecuación que hay aquí es la velocidad, ¿sí? Entonces, por teoría, si yo tengo la ecuación de velocidad, la distancia es el área bajo la curva de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta que es la ecuación de la velocidad, entonces nos dicen calcule el área, o perdón, calcule la distancia recorrida. Entonces, la distancia recorrida entonces sería Sí, claro, ese ahí es inter... fácil porque ahí se efectúa un triángulo Eso, rectángulo y puede uno calcular la hipotenusa, eso, pero eso, en eso. la curva, Eso. no. Pero entonces en la curva ya lo que toca hacer es la integral. Profe, pero entonces vuelvo otra vez. O sea, nos Sí. están preguntando la distancia recorrida. Entonces solamente lo que me salga del área bajo la curva, no es más, El área bajo la curva entre el valor que le indican entre 0 y 4. entre 0 y 4, ok. Sí, sí, pero me gusta lo que usted acaba de decir porque, por ejemplo, no es que yo vaya a coger la integral, por ejemplo, la integral a mí me dio esto. ¿Sí? No es que yo vaya a coger la integral y vaya entonces a calcular desde 0 y mirar hasta 4 cuánto recorrido. No, no, no es. Es evaluar el área bajo la curva de la velocidad, sino que pues en este caso este ejercicio de la velocidad, pues como tiene un área por debajo del eje X, pues obligatoriamente nos lleva a utilizar la función valor absoluto. Y ahí sí le calculamos el área bajo la curva. Entonces el área bajo la curva ya lo calculamos acá, que nos dio esto. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, así de manera análoga, entonces funciona con esta. Entonces, si yo tengo la función costo marginal, entonces el costo total es el área bajo la curva de esta expresión, ¿sí? Lo mismo pasa entonces aquí si yo tengo la corriente, entonces hacemos un trabajo análogo para encontrar la carga, ¿sí? No sé si con esto ya tengan ustedes herramientas para que se queden ahorita juiciositos y puedan completar la tarea antes de la hora de la entrega.
Por aquí veo que me están preguntando. Profe, una pregunta. Sí, señor, Ahí bien en el pueda. último punto, Sí, para graficar, ya tengo los cálculos todos. ¿Para graficar es solo la integral o en tengo que meter función de qué? el punto número 4. B. Sí, profe. No, entonces, aquí en el Porque punto número 4, usted tiene esa, el costo marginal. sí, señor, ya la desarrollé, ya tengo, digamos, lo que el resultado. Pero entonces Sí, para graficarlo, me da solo una pendiente cuando cambio el valor entonces, por sí. 20, que me pide Bueno, el... entonces, miremos acá. Usted, pues, le calcula la integral, ¿cierto? Sí, sí, señor, le calculé La calcula la integral y lo Sí, evalúa señor, en 20. A mí me exacto. dio 1286,47. Sí, sí, señor, me dio. Ese, Exactamente, ese fue el es el resultado. costo. Entonces ese es el Ento- costo total. sí, pero la gráfica al hacerla me da solo una recta. Ah, sí, Está... sí, porque como ya es una evaluación, lo que nos va a mostrar es, o sea que le va a dar una recta que pasa por 1286 arriba. Sí, Grandísima, sí, ¿cierto? señor. Muy arriba. Sí, 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 señor. porque lo que nos va a dar es un valor nominal que va a estar representado por una recta paralela al eje X. Exacto, profe. Exacto. Sí, ese es el valor, sí. Ese Ah, es el vale, valor. profe. Sí, le queda entonces una línea. Yo se la voy a dejar acá. Ah, esperen que deje de compartirles. Eh, Vamos acá. Sí, entonces, pues voy a ocultar esas que hay aquí y a usted le dio algo por allá. ¿Ya igual a cuánto? ¿Ya Esa igual a me dio qué? mi... Esa mil me doscientos dio 1286,47. punto 47. Sí, le va a dar una expresión por allá lejana, ver todos los objetos. Le va a dar por allá arriba así una línea, por allá para arriba. Sí, me dio una línea de que va al paralelo X en Eso Y. sí, Sí, exacto. Se le da esa línea por allá arriba, sí. sí, Muy bien, señor. así es. Sí, señor, Ah, esa listo, profe. es. Bueno, listo. ¿Quién más está preguntando por aquí? Mira, yo leo los mensajes. Listo. Sí, la grabación yo ya la voy a terminar y yo ya se las comparto. De igual manera, como yo no soy el tutor de ustedes, pues yo me imagino que no les va a llegar la invitación a la grabación. Pero acá en este chat ustedes pueden ver la grabación sin ningún problema. Listo, muchachos. Yo creo que entonces ya con esto ya tienen un material así extra de última hora para que puedan completar esa tarea. Ay, profe, muchas gracias porque la verdad sí teníamos muchas dudas. Bueno, espero les haya servido. Eh, Ya ahí tienen pues esta tarde para que terminen de pulir. No olviden enviar el video porque el video siempre pesa y es importante que ustedes nos demuestren a nosotros que ustedes son los que están detrás de la pantalla también estudiando. Entonces, muchachos, no siendo más, hasta aquí los acompaño. Si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, algo que les pueda ampliar, con mucho gusto. Bueno, entonces voy a tener la grabación y un placer haberos acompañado en estas